Amables televidentes, bienvenidos a La Hora con Gregory. Gracias por estar con nosotros. Vamos a conversar en esta ocasión sobre Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela. En los últimos tiempos ha sido habitual que una que otra vez traigamos un invitado para tocar este tema tan interesante y lastimoso al mismo tiempo. Rafael Céspedes, consultor dominicano, consultor político internacional, está con nosotros. Como ustedes conocen, Rafael Céspedes es la persona que lleva con su trabajo de asesoría política al poder a Hugo Chávez Frías, 1999. A partir de ahí, Rafael Céspedes estuvo viviendo varios años en Venezuela, patrocinando con su trabajo profesional de consultoría las candidaturas de diferentes candidatos nacionales y otros provinciales. Tenemos a Venezuela sobre el tapete, Rafael, y agradezco que estés acá para tocar ese tema. El que agradece soy yo porque me permite la oportunidad de clarificar cosas que veo en los medios que no son reales en términos de lo que se ve y hasta que se escucha, porque a veces nosotros le damos credibilidad a lo que no debemos darle credibilidad. Yo creo que hay cosas en el tapete que deben ser tocadas. Y por lo menos mi versión me encantaría dártela en su momento. Pues bien, con el conocimiento de causa que tienes sobre el tema, mi primera pregunta. El señor Edmundo González, recién hace horas, ha llegado a España en un avión del gobierno español, que por cierto hizo escala en República Dominicana para abastecerse de combustible, en lo que se puede denominar un exilio, un retiro de territorio venezolano. Y me gustaría, sobre este aspecto, que le des la lectura que crees que corresponde. ¿Qué ha sucedido con esta situación que Edmundo González sale de Venezuela? Mira, en primer lugar, desde el punto de vista de lo que es la seguridad personal, familiar, no creo que haya algo más correcto que haber hecho eso, más de acuerdo. El gobierno venezolano, si se le puede llamar gobierno a esas cosas que dirigen los destinos de ese país, es capaz de lo que tú quieras por mantenerse en el poder. Y entonces ese señor realmente estaba corriendo peligro. Porque si bien es cierto, tal vez no lo mataban, es una posibilidad, pero lo podían meter preso. ¿Por qué? Porque usaba camisas azules o porque no se puso los lentes el día que lo agarraron preso y está prohibido andar sin lentes a gente de su edad. O sea, buscar cualquier cosa y meterle preso, sobre todo un tipo que es el fiscal del distrito, que yo no sé si estuvo enamorado del hijo, porque ya el mundo es medio mayor. Y entonces un tipo que, imagínate tú, practica la homosexualidad de manera pública. Y ese tipo de personas regularmente, no todos, pero él por lo menos, un desaforado en su ejercicio de preferencias sexuales. Entonces es una persona que no tiene nada que perder en términos morales, en términos éticos, y era capaz, como ya lo hizo en otras ocasiones, hay muchos ejemplos que son también públicos, era capaz de desconsiderar a ese señor y realmente meterlo preso. Eso era posible, una posibilidad, pero para mí, que no sé cómo no lo habían ejecutado. Entonces yo creo... Precisamente este fiscal tenía emitida días atrás una orden de captura contra el Sí, pero señor al González. principio se tomó como una amenaza para ver si se quedaban quietos. No ocurrió y él ratifica la decisión de apresarlo. Por lo tanto, era probable que estuvieran haciendo cosas como para hacer eso y meterlo preso. Meter preso a alguien en una cárcel de Venezuela es ponerlo al borde del cementerio. Porque las cárceles venezolanas, es más, hay una que le dicen la tumba. Una de las cárceles más usadas en Venezuela le dicen la tumba, porque difícilmente el que entra ahí sale, regularmente lo sacan, porque muere. Yo tengo uno de mis grandes amigos venezolanos que desgraciadamente esta gente lo mataron en la cárcel,
que duró ahí 3 años, 3 pisos bajo tierra, y jamás en 3 años apagaron la luz. Wow. Nunca. O sea, no sabía cuándo era de noche, cuándo era de día. Simplemente luz encendida permanente. Esa persona, cuando él muere, que muere de un infarto, ese energúmeno del fiscal de Venezuela dice que ese señor murió de, ¿cómo llamaba la pandemia? El COVID. Del COVID. Y se exigió una autopsia para que había muerto de un infarto que se logró descubrir que le había dado a las 9 de la mañana. Y le llevaron el médico a las 5 menos 5. Él murió a las 5:50. Si el médico llegó 5 minutos después que él murió. Tenía un infarto desde las 9. En brazos de uno de sus hijos que está preso en la misma cárcel. Wow, qué drama. Imagínate cuál es la ¿Y de quién situación. estamos hablando? De Raúl Isaías Baduel. Alguien a quien ellos, sobre todo Diosdado, no le tenía miedo, sino pavor. Y yo más adelante te voy a explicar por qué. Porque yo tengo documentos y tengo cosas que a Diosdado le gustaría tener probablemente. De cosas que pasó, porque vemos a Diosdado hablar con esa calidad de machote, de guapote, de hombre de valor, y dirigirse al pueblo dominicano, porque él dijo a los dominicanos primero. Entonces me incluyó a mí. Me da derecho a contestarle. Habló del gobierno, diciendo, los espero en la bajadita. Por el tema del petróleo. Pero antes que crucemos al señor Cabello, Diosdado Cabello. Que a propósito tiene muy poco. Contraproducente el apellido y la situación. Sí, nada, contradictorio. Has mencionado que en lo personal estuvo correcto esa decisión por su familia del señor Edmundo González que saliera del país hacia España. Ahora bien, mirándolo desde la perspectiva política, ¿debilita esa acción de él dejar el suelo venezolano a la causa que tiene ahora prácticamente la mayoría de la población y de los que viven en el extranjero, que son millones de los venezolanos? ¿Debilita esa causa que el candidato presidencial, para algunos, el presidente electo, no esté en Venezuela? Sí. Primero voy a hacerte un símil, porque ese no es el primer caso. En Venezuela había, porque vive en España, una persona que se llama Leopoldo López, que llegó a ser precandidato presidencial incluso, que fue alcalde del Chacao, etcétera, etcétera. Y que lo perseguían. Hicieron una persecución de Leopoldo López muy parecida a la que comenzaron a hacer con Edmundo González. Y ese señor, por su asesor, un gurú de la asesoría internacional que vive aquí en este país, les recomendó que se entregara. Y él se entregó. ¿Qué tiempo duró preso? Hasta que pudo escaparse. Hasta que pudo escaparse. Porque llegó un momento que lo metieron preso en una cárcel que hay allá que se llama Ramo Verde. Y no le dejaban entrar ni a la esposa. Y llegó un momento que se hizo enfermo, digo yo, eso es especulación mía, pero le dieron casa por cárcel en un momento. Y bueno, ya desde la casa, tenía seguridad afuera y eso, pero logró escabullirse y logró irse. ¿Ves? Que es algo que hicieron varias gente. Yo recuerdo una vez que yo te envié que tú entrevistaste a Antonio Ledesma. Exalcalde de Caracas. Bueno, ese también pasó lo mismo. Lo metieron preso, después consiguieron que le dieran casa por cárcel y desde la cárcel logró salir del país. Y son varios más que lo han hecho así. Este señor, a la edad que tiene, eso le iba a ser un poco más complicado. Por eso yo justifico que ese señor no se expusiera a que lo desconsideraran como esta gente son capaces sin miramiento alguno. Va a afectar eso
la lucha política por la reivindicación de la victoria? Muchísimo, muchísimo, porque María Corina declara ayer que el mundo va a ser juramentado en el exilio, o sea, pero el ejercicio del poder. Guaidó tenía una situación similar. O sea, eso va a debilitar. Presidente desde afuera. El presidente en el exilio, eso no tiene sentido pragmático. O sea, ¿qué es lo que va a hacer como presidente? Que va a ser recibido por todos los gobiernos del mundo, menos Nicaragua y Cuba. Porque hasta presto lo pudiera recibir. ¿Y qué ganamos con eso? Últimamente tengo la impresión de que la situación de la permanencia de la actual circunstancia política en Venezuela me da la impresión que puede ser un hecho consumado. Desgraciadamente, yo creo que la única manera de que salga Maduro de ahí, yo creo que hay dos formas. Número uno, que ellos logren lo que Peña Gómez no logró aquí una vez, que haya un coronel que se quiera casar con la gloria. Eso es una posibilidad que yo no la descarto todavía y que es una de las pocas formas que yo veo que eso puede cambiar. La otra forma es que aparezca un loco, entre comillas, y resuelve el problema de manera física. No es lo que uno quisiera como ser humano, pero yo no veo ninguna otra manera porque no es posible que bajo ninguna circunstancia tú puedas mantener un pueblo activo todos los días, todas las semanas, por 3, 4, 5 meses. Eso no es ni siquiera lógico pensarlo. Entonces, esas movilizaciones que debieron ser programadas, porque una de las preguntas que yo quisiera que alguien me responda, ¿cómo es posible que el gobierno de Venezuela le haya prohibido la entrada a la comunidad europea? Le haya prohibido, haya deportado a los miembros del Partido Popular que fueron a Venezuela y ellos llegaron a entrar y lo deportaron. ¿Cómo es posible que hayan deportado 2 o 3 periodistas extranjeros? ¿Cómo es posible que le prohibieran a González, el presidente de Argentina, entrar al país? ¿Y cómo es posible que le prohibieran despegar y aterrizar un avión desde Panamá que tenía 5 expresidentes latinoamericanos adentro? Y que la gente de la oposición pensara que eso era para molestar. Señores, tienen un plan que tiene que ver con eso. Tienen un proyecto y una organización de actividades que tiene que ver con que a ellos no les conviene que esa gente esté ahí. A ellos lo único que les conviene es que esté Samper, Torrijos y Abinader y el otro, Lionel, que son miembros de su equipo de asesores. Zapatero. Y Zapatero, esos 4. ¿Qué dijeron? El único que dio una declaración de todo ello, de manera muy tímida, fue Lionel. Que pidió las actas, que se publiquen las actas. Que él cree que es justo que se publiquen las actas. Pero más nada. Pero te indaga bien cómo llegó Lionel al país desde Venezuela. Era interesante que tú como periodista averigües cómo se dio esa cosa. Porque él estaba en Venezuela varado, según mi informante, por esa declaración. Entonces, cuando la gente de la oposición, yo le digo un mes antes, veo que van a ganar por lo menos con un 60 o más por ciento, pero no veo cómo van a cobrar la victoria. Yo se lo dije por escrito, y yo no sé si llegué a decirlo en este programa, porque yo veía eso, o sea, voy a ganar. Me saqué el billete, pero no tengo cómo desaficharlo, ¿no? Como dice. Mencionas dentro de las posibilidades de que este gobierno no siga al frente de Venezuela, ya mencionaste cuáles son. Sin embargo, ¿por qué no mencionaste la posibilidad de que un organismo internacional, la OEA, la ONU, pueda, veo que te sonríes, participar con una acción donde se determine con la manera que pueden esos organismos internacionales pues incidir en una situación en torno a Venezuela? Esos organismos no tienen fuerza para eso.
La OEA es una organización desacreditada. La ONU, ¿qué es lo que hace? Gastarle dinero a los pueblos, no hacen nada. Los americanos, que es una de las cosas que dicen, como le llaman los americanos, los ojos verdes, los gringos, lo que tú quieras llamarlo. Eso es lo que le interesa, es su petróleo. Cuando sus intereses están verdaderamente afectados, ellos actúan. O nos olvidamos lo que hicieron en Panamá. Nos olvidamos lo que hicieron en África. Nos olvidamos lo que hicieron con Gaddafi. Nos olvidamos lo que hicieron hace el año pasado con jefe militar iraní. Y nos olvidamos lo que hace 2 meses hicieron con otro del jefe de Hamas. Esos fueron ellos. ¿Y por qué en Venezuela no se puede? Porque hay mucho petróleo. Esa es la realidad. Entonces, olvídate de negociación. El gobierno americano acaba de autorizar a una de sus grandes empresas, Chevron, a invertir $2.500 millones en Venezuela. Están pensando que, no, porque mañana Maduro va a renunciar, se va. No. Entonces, los venezolanos tienen que volver a leer todos los días unas declaraciones que hizo Obama. ¿En qué sentido? Que los venezolanos no han sabido defender su patria. Es el resumen de lo que dijo él. Pero los venezolanos tienen que ellos decidirse por defender su patria. Pero que no va a haber ningún ave rara a defenderlo a ellos si ellos no se deciden. Y tienen que hacerlo buscando colaboración, de acuerdo. Pero son ustedes los que están llamados a hacer eso. Hay gente que yo conozco que tiene buena intención, que tiene interés en colaborar, pero a veces ni eso permiten. Porque ellos saben lo que hay que hacer. Recientemente hubo una especie de participación de tú me dices y yo te devuelvo lo que me has dicho. Inicialmente, Diosdado Cabello, el ministro o secretario de Interior y Policía, recientemente designado, indicó que a República Dominicana, pues, lo esperaba en la bajadita, refiriéndose a que ellos tienen petróleo y nosotros no. Esto evidentemente por la situación de la entrega por parte de las autoridades dominicanas de un avión que se estima pertenece, se ha mencionado, a el gobierno venezolano o a Nicolás Maduro. Ahora bien, al presidente dominicano, como lo sabemos, respondió, dijo que somos una economía mayor que la venezolana, aunque no tengamos petróleo. Y entonces ahí viene el señor Cabello con algo que le voy a pedir a nuestra directora Betsaida que coloque, una frase, una expresión interesante, que esto parece que se extiende este conversatorio a distancia entre Cabello y el presidente Abinader. Adelante, Betsaida. ¿Recuerdan aquel que era presidente de Honduras? ¿Cómo se llamaba? Hernández, ¿eh? Hernández, sí. Lo recibieron allá, le lanzaron alfombras, honores, y terminaron metiéndolo preso por narcotráfico. Creo que 48 años lo condenaron. Dejó de serles útil. Abinader, mírate en ese espejo. Rafael Céspedes, ¿qué opinión? Rafael Céspedes, ¿qué opinión tiene sobre esa lapidaria frase del señor Cabello? Mira, lamentablemente, Diosdado Cabello tiene razón en decir lo que está diciendo. Porque el problema no es lo que diga Diosdado Cabello, que todos conocemos, que digo todos no, pero por lo menos yo lo conozco a profundidad. Así que más adelante, si quieres, te detallo por qué él era mi chofer en Venezuela. Imagínate si lo conoceré. Ya. Pero ¿cómo se le ocurre? Digo yo debo volver a estudiar algo porque estoy confundido. ¿Cómo es posible que un presidente de un país le conteste a un butafumero como ese?
El presidente Abinader no debió Pero referirse imposible. directamente ¿Cómo a tú él. vas a bajar al nivel de Diosdado Cabello para responderle? Nadie razonablemente cuerdo hace eso. Perdóneme, señor presidente. Pues usted metió la pata ahí, usted cometió un error, La usted cámara tenía que está ahí. mandarle, usted tenía que mandar a uno del nivel de él a responderle. Usted es Grandes Ligas y eso no está ni en AAA. Pero ¿y cómo es posible? Teniendo un canciller, teniendo una ministra de Interior y Policía que tiene calidad y capacidad para responder. Y usted le responde a usted. Usted está elevando a Diosdado Cabello. Pero además, si usted se equivoca, ¿quién lo enmienda a usted? Por favor. El deseo de hablar no debería ser superior a la posibilidad de equivocarse. ¿Qué hace Diosdado Cabello? Se aprovecha. El presidente me contestó, ahora yo tengo derecho a responderte a ti y mencionarte con nombre y apellido. Porque el que dijo del petróleo fui yo, no fue otro. Entonces, eso no se maneja de esa manera desde parte de la presidencia dominicana. De parte de Diosdado es una de las personas más cobardes que yo conozco, en términos personales. Y no tengo que demostrar lo que yo conozco en privado de él, que lo conozco, reitero, sino que el pueblo entero, el mundo entero, vio lo siguiente. A Hugo Chávez le dan un golpe de Estado en Venezuela, abril de 2002. Todo el grupo chavista cercano, incluyendo al vicepresidente de entonces, que no sé si tú sabes cómo se llamaba, Diosdado Cabello, se escondió, se fugó, nadie sabía dónde estaba. Y tú me dirás, bueno, pero había que protegerse, sí. Pero cuando Raúl Isaías Baduela, el que él dejó que se muriera, porque era una necesidad para él, lo llama y le dice, yo tengo al presidente ubicado, ya sabemos dónde está, y estoy formando un comando y voy a mandar a buscarlo. Vete al palacio y juramentate porque no hay presidente. Y él dijo que no. Es más, ¿tú sabes lo que le dijo? Baduel, vamos a cogernos esto para nosotros. No sea pen. Y Baduel le dijo, ese no es mi papel. Mi papel es volver a conducir, reconducir el hilo constitucional. Y el hilo constitucional dice que mientras la ausencia del presidente esté, le toca al presidente asumir las funciones. Vicepresidente. Al vicepresidente asumir las funciones de presidente mientras aparezca el presidente. Porque ya Carmona había renunciado incluso. Y él no fue. Pregunto entonces, ¿por qué juramentan a Lara como presidente por unas horas, que era el presidente de la Asamblea de Venezuela? Porque Diosdado no quiso aparecer, no tenía la fuerza aquella, que son bolitas, para atreverse ahí. Y le propone esa indecencia a Raúl, que Raúl, ¿cuándo llega Diosdado a Miraflores? Cuando Chávez está en Miraflores. Llegó una ambulancia. Ese cobarde que tú lo ves y que guapeando, no es mentira. Él guapea ahí porque ahí no se atreve a entrar nadie. Ahí deben haber como 18 nidos de seguridad. Pero además, psicológicamente, observa cómo se llama su programa. Con el mazo dando. Porque él tiene que mostrar poder. Él tiene que mostrar fuerza. Pero en el fondo, ahí lo que hay una demostración, dicen los psicólogos, de cobardía. Y él es eso, un cobarde que se aprovecha y que toda su vida lo que ha hecho es vivir de la intriga y superar cosas y escalar cosas en base a intriga. ¿Cómo llega Diosdado a Conatel? ¿Qué hacen Conatel? ¿Qué es Conatel? Conatel es lo que es aquí Indotel. Que maneja el asunto de la televisión, la emisora, de radio, internet, esa cosa, ¿no? Eso es lo que es Conatel en Venezuela. Esa fue su primera función en el gobierno de Chávez, que es una posición no muy relevante, pero tiene esa parte en Venezuela bastante grande, ¿no? Y la telefonía, por ejemplo.
Todo eso depende. Ese fue su primer cargo. Primer cargo para el cual hubo una persona que lo recomendó con Chávez para eso por petición de él, que se llama Rafael Céspedes Morillo. Oh. Entonces yo no estoy hablando de oído. Yo te estoy diciendo, su secretaria en Conatel pasó a ser una muchacha que se llama Eneida Marval, que era durante la campaña mi secretaria. Imagínate entonces si conozco lo que hay. El personaje. Cuando él está en Conatel, tal vez un mes después, yo voy a visitarlo y me recibe con euforia, porque había descubierto algo que había hecho Luis Michelena con 14 emisoras, que la estaba asumiendo. Y él lo descubrió. Y voy para el comandante para que él vea en quién es que tiene que confiar. Yo me equivoqué. Le dije, no haga eso todavía, darte más tiempo. Y lo hizo. Y ahí comenzó a crecer. Luis Michelena, quien era el segundo hombre del gobierno, el cargo que tiene hoy Diosdado Cabello lo tenía él. Ministro de Interior y Justicia, que era como llamaba entonces. No sé si le cambian el nombre. Y a partir de ahí, cada vez que había una intriga en un sitio, el nombre de Diosdado aparecía y subía de puesto. Hasta llegó a ser vicepresidente de la República. ¿Por qué él no es el presidente en vez de Nicolás Maduro? Habría que preguntarse eso. Porque los cubanos no lo quieren. Oh. Eso es todo. La única razón por la que él no es el jefe, el presidente de la República, es porque los cubanos se opusieron. Pero él tiene un poder hegemónico de cierto nivel y Nicolás le debe tener miedo y tiene razón. De hecho, ya es ministro de Interior. No, pero claro, nombrado por el presidente. Pero algunos detalles que la gente pierde de vista porque no conoce la parte de interioridad de allá, que yo sí conozco, es que Chávez, cuando Chávez anuncia quién es su sustituto, no recuerdo el término que él usó, esa persona que él estaba anunciando como que queda en lugar de él, estaba a su izquierda y se llama Nicolás Maduro. ¿Y qué buscaba la derecha Diosdado Cabello? ¿Por qué? Un mensaje. Ya. Chávez le estaba diciendo a los cubanos, te estoy complaciendo, y a los militares y a ustedes también. Bien, vamos a hacer una pausa. Al regreso, le voy a dar lectura a una carta, un comunicado que hoy día emite desde España el señor Edmundo González, a horas, a minutos prácticamente de haber llegado a tierra española. Venimos en breve. Rafael Céspedes, consultor político internacional, con nosotros hoy día.